Continuamos en esta mesa. Un día nos comentaron en la mañanera que hacían falta médicos y llegaron muchos médicos de Cuba en este modelo que se ha denominado como bolivariano. Médicos que además recibían el maltrato de no ganar el dinero que les habían ofrecido, sino que era el país Cuba, el gobierno de Cuba, el que se queda con la mayor parte de los recursos. Entiendo que entre el 70 y 80% se queda en el gobierno y les deja a ellos casi nada. Y luego empiezan a mandarlos a zonas donde hay narcotráfico, surge una suerte de enfrentamiento entre los médicos del país que dicen podemos solos y pues en eso estamos hasta hoy, doctor. Sí, Edgardo. sí, José Luis, terminando de puntualizar lo que decía el doctor Paul Cerda, al final de cuentas lo que se está ocasionando es que la gente vaya a la medicina privada, cuando el eslogan de este gobierno es médicos y medicinas gratis para todos. Bueno, nos están empujando a la medicina privada, que entiéndase, la medicina privada es el doctor de la botarga con sus farmacias. Que además creció extraordinariamente. Eso valdría la pena analizar. Oye, este cuate, ¿qué onda, no? Porque además... Ya ofrece servicios de rayos. Pero a mí me ha llamado mucho la atención que ahora ya no tan genéricos intercambiables, se venden ya mucho genérico. No solo similares, la famosa Fundación Betts, sino ahora se empiezan a ver genéricos intercambiables en las farmacias similares. Entonces yo pregunto, ¿qué pasó acá? Valdría la pena revisar ese tema también. Bueno, los médicos, de veras, este gobierno se ha dicho humanista. Cuando le criticaron al señor presidente que de feminista no tenía nada, él dijo, es que yo soy humanista más que feminista. Confunde dos términos. Feminista es un término de un movimiento más bien de tipo laboral. Sí, con humanismo, que es otra cosa. Y yo siempre hablo del médico humanista, que no es aquel médico buena onda, sino el médico que se dedica a cultivar un arte, pintura, literatura, porque eres más sensible al sufrimiento de tu prójimo, etcétera. Nos han pegado durante 5 años. Primero nos dijeron que somos mercantiles, nos dijeron que ganaban mucho dinero. Que ganábamos tanto dinero que nosotros podíamos comprar los medicamentos. Se dedicó a atacar a los médicos, que los laboratorios nos daban un montón de lana para irnos de viajes. Flojos, ¿no? Por eso traían. Pero bueno, entonces luego agarra este señor y además en un momento en que le acababa de salvar la vida con creo que su segundo cateterismo, ¿no? Increíble, ¿no? Hablando mal de la gente que te puede salvar la vida. La cuestión es que en este ataque cada vez que puede, de repente él dice es que no hay médicos, y como no hay médicos, nos faltan médicos especialistas, y abre la puerta y dice, entren todos, y agarra y él dice... Solo de un país. Él dice, aquí en México, todos tienen derecho a hacer especialidad. No, señor presidente, no todos tienen derecho. Entra el más capacitado, por eso hay un examen de selección de residencias. Abren la puerta y de golpe entran 10,000 residentes. ¿Dónde demonios los ponen, José Luis? Ahí los tienes durmiendo en el suelo. No hay red hospitalaria para estar agarrando y capacitando a estos médicos. Crean las escuelas, y con todo respeto lo digo, Patito, de las escuelas de medicina. Tenemos un lamentable caso aquí en el estado de chavos que están desencantados, no tienen clases, no tienen local propio, no tienen una rotación clínica como deberían de tener. Y entonces además nos caen que como no hay médicos, vienen los médicos cubanos. Cualquiera que se meta a las redes sociales va a ver esta terrible historia de tráfico de personas que se disfraza detrás de lo que es un médico cubano. No les dan completo el suelo, como tú dices, les quitan pasaporte. No a todos los mandan a zonas conflictivas, déjame decirte, ¿no? Y la verdad, con todo respeto lo digo, la medicina cubana de la época de la Unión Soviética era una y la que hay ahora es otra. Solo voy a poner un ejemplo sin dar nombres porque es algo que se comentó en el gremio de ortopedia. Una paciente con una fractura de húmero, la opera una ortopedista cubana, le pone un par de tornillos y un alambre y eso no pegó. ¿Por qué? Porque si tú te vas a Cuba, al Fran País, lo que usa para fracturas se llama fijadores externos tipo Ralca. No les enseñan a poner placas y tornillos porque Cuba no tienen. Entonces llega una persona acá con esa preparación y fracasa, ¿no? Entonces, aparte, los médicos pasantes que han sido violadas, que han sido secuestradas, por favor, presumimos de un estado muy tranquilo. Tixcacaltuyo ves el ejemplo, 2 años y médico pasante. ¿Por qué? Por hechos de violencia aquí en nuestro estado, ¿no?
Entonces llega el momento que esa falta de distribución equitativa de los médicos hace pifias, como creer que trayendo médicos cubanos lo vamos a resolver. Hay un trasfondo allá y se debería de analizar, ¿no? Lo de los médicos pasantes es un tema tan grave que ya hasta los mismos médicos pasantes dicen que el servicio social se debe suprimir. Yo voy a ser cirujano plástico, no quiero curar diarreas y atender partos. Imagínate cómo está ya incidiendo en la formación del médico. ¿Por qué? Porque estamos ante un Estado que no le puede ofrecer seguridad a sus médicos pasantes. Y voy con el tema de la salud, que se encareció completamente, tanto así que se convierte en el bien más caro de todos, incluyendo vivienda, Sí. salud, y la gente dice, primero veo que pago el recibo de la energía eléctrica, me voy a atender por este problema que tengo. ¿Cómo le hacemos ante este panorama? Sí, fíjate que me recuerdo mucho el comentario de un paciente de la tercera edad que me decía, oiga doctor, ahí sí nos va a tocar una buena mesada de lo que nos manda el gobierno, pero desgraciadamente pues lo que me manda me lo tengo que gastar en los medicamentos que no me dan el sector salud que antes me daba, ¿no? Entonces, dice, nada más le da vuelta el dinero. Sí, efectivamente. Y no me alcanza. Y no me alcanza Claro. ahora, ¿no? Entonces, pues son para mí medidas políticas, desgraciadamente. Medidas político-populistas. Político-populistas, Para- ¿no? El decir a mi población le voy a dar la medicina del tercer mundo, ni Dinamarca, y bueno, yo creo que no conocen ni la medicina de Dinamarca. Sí, además no Eh, queremos ser Dinamarca, porque queremos ser nosotros mismos, Dice ¿no? el doctor algo muy Sí. importante, ¿no? Cada país se encierra en una sociedad diferente. Todos somos diferentes desde lo que comemos, desde lo que nos enseñan. Entonces tú no puedes apoyar, del punto de vista médico, que es lo que conocemos, el que tú quieras aportar un tipo de servicio con los servicios de otro país, porque no somos lo mismo, José Luis. En medicina decimos que en medicina existen enfermos, ¿sí? No enfermedades como tal. Cada cuerpo es diferente. Entonces, desde ahí volvemos al tema. Es una falta de planeación. Y al final, ¿qué ha pasado? Que el paciente se tiene que ir a servicios particulares médicos. Y vimos un crecimiento después de la pandemia, Sí. ¿no? De consultorios. Al Que lado no de una estaría farmacia. mal si fuera meramente contención, ¿no? Sí, O sea, y que como no. contención, no como un resultado final de lo que Así puedes es. estar ¿Qué padeciendo. pasó? Que al final estos consultorios de medicina general al lado de las farmacias, pues quieras o no, salvaron esta falta de salud en el gobierno, ¿eh? Bueno, y esos son a los que Hugo López-Gatell los tildó de asesinos, entre comillas, porque dijeron que muchos médicos de las Sí. farmacias trataron mal a los pacientes con COVID. De hecho, ¿Sí? doctor, el sector médico México es el país que más muertos puso en el COVID del personal médico. Sí, por supuesto, José Luis. Hay una... Colegas de ustedes, ¿no? Sí, desde todos los niveles, ¿no? Médicos generales, especialistas, que pues pasó lo que siempre es como una guerra, ¿no? Que llevas al soldado y lo dejas sin fusil, lo dejas sin dejas tirado balas, abandonado, ¿no? Así nos sentimos de repente, inclusive hubo nosotros que tuvimos que comprar, o organizaciones no gubernamentales que apoyaron con el equipo de aislamiento, etcétera, ¿no? Y al final fue eso, ¿no? Es una triste realidad que vivimos, la superamos ahí como dio a entender. Y hablando del COVID, hubo pues mala información del gobierno, mal manejo de la pandemia. Y lo que siempre he dicho, ¿verdad? Son médicos que no conocen falta de la salud, el concepto de la salud pública, ¿no? Lo que realmente significa la salud pública, bueno, en este caso en México, por falta de conocimiento del tema, ¿no? Tú hablas de gente improvisada en cargos. Sí, lo que siempre he dicho, superiores, ¿no? gente inepta en puestos clave, ¿no? Entonces, al final, eso se resume, ¿no? Y yo parafraseando esto, y creo que ojalá que cuando exista una ley donde al político se le obligue a atenderse en hospitales públicos, en ese momento cambiará la salud de México. Cuando exista una ley donde el político que dice que sirve al pueblo se atienda en el Seguro Social, en el ISSSTE, Por supuesto. en la Secretaría de Salud de cada estado. Ese día ¿no? mejorará la salud, la medicina Ese de día México. ese día será Dinamarca. Sin embargo, los responsables del manejo de la pandemia pues siguen aspirando a cargos públicos en este país, a cargos políticos. Sí, bueno, yo creo que la verdad, si hay un personaje en el muy poco, bueno, vamos a suponer que la oposición ganara,
Hugo López-Gatell se va a tener que ir a esconder a la luna, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos señalamientos, hay incluso demandas penales por el mal manejo de la pandemia, ¿no? Aquí son varios factores, alerta tardía, aquí no va a llegar, es un catarrito, no dimensionaron la magnitud del No problema. vacunaron al personal médico No, primero. pero además intentaron emplear el modelo Centinela para ver cómo iban los contagios y le apostaron a algo que se llama inmunidad de rebaño. Contágiense entre ustedes y se inmunizan solitos. En Suecia, que son desarrollados, lo quisieron hacer y en 2 meses va para atrás. No hubo pruebas rápidas. El desprecio al uso de cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Los semáforos para confinar tuvieron más un carácter económico y político que sanitario. Deficiencias para dotar al personal médico de implementos para aislarse. Aquí el doctor Paul Cerda, yo lo digo, pero de veras, con todo respeto, cuando vez lo veo del pasillo de la clínica, nivel Dios, le digo. Él fue el que salvó aquí en Mérida al primer paciente con COVID, ¿no? Y él puede contar el sufrimiento de estar con un pañal durante 8 horas porque no te puedes salir. Deficiencias para dotar al personal médico para implementos para aislarse. Deficiencias en la instalación de los llamados covitarios. No es posible que hayan puesto el edificio de la UMAE como covitario aquí en el Seguro Social, que es un cubo vertical. O sea, lo que hicieron es tener un contenedor vertical donde el virus se iba de un lado para otro. Manejo turbio en eso de la compra de los ventiladores y manejo turbio en el número de contagiados y de funciones. Teníamos cubrebocas, se los vendimos a China. A China. Y China no regresó. Aproximadamente 800,000 muertos se dice por allá. Y no solamente eso, la falta total de empatía. Cuando iba no sé cuántos muertos, 1 minuto de silencio, por favor, era 1 minuto de gritos, de protesta, porque eso se estaba manejando mal. Y luego vino el tema de las vacunas, compra protegida de las vacunas, compra injustificadas de vacunas como Sputnik y Abdalá, uso centralista, eso nos está golpeando mucho, José Luis, esa tendencia a centralizar y federalizar la medicina. Todo. Yo lo digo, aquí en Yucatán se manejó muy bien el tema de las inmunizaciones, pues se hubiera manejado mejor si le hubieran dejado al Estado manejar sus propias inmunizaciones, ¿no? Y el fiasco de la vacuna Patria, ahora resulta que es hasta el 2025, de mexicana no tiene nada. En Estados Unidos, ¿no? Y pues simple y sencillamente algo para el recuerdo que se llama cartilla de vacunación, porque ya ni vacunas hay para los chavitos. Para los chavitos. ¿Tu impresión, doctor, en estos apartados? Creo que recuerdo haber escuchado al presidente Que además no fue la decir- Segunda Guerra Mundial, es lo No. que cuenta No, Edgardo Redondo, ¿no? no, Fue hace muchachos, sí. 3 años. Hace 3 años. 3 años. Recuerdo que dijo, nos cayó como anillo al dedo. Ay, y caray, y sí. pobre. O sea, la verdad es que yo creo que nos hubiera tocado una pandemia de estas en otro tiempo, hubiera sido diferente. Pero lo dijo bajo qué contexto nos cayó como anillo al dedo. sí, pues ¿Por qué? bajo el contexto de decir, De decir somos los políticos que mejor Sí. podemos hacer nos un... vamos a enseñar Sí, el tema cómo se hacen las económico. cosas, Sí, ¿no? no Sí, voy sí, a ayudar a Ajá. los empresarios para que vean cómo se maneja esto. ¿Verdad? Como anillo al dedo. Qué Y expresión yo, tan- ahorita lo que comentan, recuerdo y existe, y creo que hasta esto es un reclamo, se les ocurrió decir, ¿saben qué? Como necesitamos médicos, vamos a empezar a contratar médicos. Les vamos a dar un contrato esporádico, puede ser por 1 año, por 6 meses, gente que venga a ayudarnos a tratar a los pacientes a nivel intrahospitalario, el lugar donde estuvo el doctor, ¿no? Una leva. Y recuerdo las filas de médicos retirados que regresaron, médicos muy jóvenes. ¿Y sabes cuál fue la promesa? Cuando termine la pandemia, les vamos a dar un contrato ya, donde ustedes puedan trabajar en el IMSS, en el ISSSTE. Hoy en día, José Luis, hace poco leí la noticia todavía, hay gente reclamando que entró a este tipo de programa, se la jugó, y el Carrizo, doctor, su ojalá un día hagamos un programa que nos platique todas esas vivencias, Sí, sí. cómo se vivió a nivel de campo de batalla, porque ellos eran lo importante, José Luis. Nosotros estábamos afuera, yo no estuve en un hospital, yo atendí Sí. pacientes a nivel particular, pero bueno, la guerra fuerte estaba ahí, ¿no? Adentro. Y todo lo que les prometieron, José Luis, mucha gente no les hicieron el contrato. Algunos ya ni volvieron. Pero ¿eh? Y unos fallecieron. eso es tema. ¿No? Él era un soldado súper parapetado. de hecho- Imagínate a los que los mandaron con su rifle de madera. De hecho, al Fueron doctor a los Paul Cerda primeros. me mandaba mensajes, ¿recuerdas, doctor? Sí, cómo Sigo no. vivo. Me decías, no, dice, acabo de salir 12 horas encerrado, pañal desechable, porque no podía salir, y cubrirte absolutamente todas las partes del cuerpo. Pero dice, ganamos una batalla, otro más sale
caminando por su propio pie. Sí, es una experiencia, bueno, buena y mala, ¿no? Buena en el aspecto por lo que nos dedicamos, ¿no? Porque hiciste lo que éticamente te correspondía. Y lo hicimos con el recurso propio, a veces inventamos, casi que llegamos al empirismo, ¿no? Inventar cosas para Cinta tratar de para soportar. aislar. Sí, al final es una pandemia que nos golpeó fuerte a todos, mucha mortalidad y quedó de enseñanza, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Minimizar una pandemia que cobró vidas del mundo y se minimizó en México, ¿no? Y los que verdaderamente deben ser reconocidos son los médicos que hablan a todos los niveles, que nos fletamos en ese momento y premian a otros que son estadistas, son epidemiólogos, que nunca ven a un paciente grave, y esos son los que premian a los médicos, ¿no? Al final aquí Newton se equivocó, ¿verdad? O sea, los de abajo le tiran a los de arriba, ¿no? Entonces al final siento que es pues una mal manejo de todo, una mala administración médica, y concluyo con eso, ¿verdad? Oye, Sí, y los ataques al gremio siguen, ¿no? No, sí, y no olviden algo, a media pandemia, Julio Frenk y varios que fueron secretarios de salud se reúnen y hacen un análisis de lo que se estaba haciendo mal, se lo mandan al presidente, a López Gatell, y él, como los changuitos de no te veo, no te oigo, no te hablo, les valió un gorro, ¿no? O sea, hay las pruebas suficientes de que la pandemia se manejó mal. Entonces, todo lo que estamos diciendo del sistema de salud tronado, que lo quisieron cambiar, lo hacen en medio de la pandemia. Entonces es como que pongas al grumete a manejar en tu barco en medio de la tormenta. Y, o sea, es increíble que se les haya ocurrido este desmantelamiento del sector salud en plena pandemia. Y además se cayó. Insabi de pronto se convierte en una carabina de Ambrosio. Pero esa es la cosa, ¿no? Que aquí dice que todo ha sido éxito. No, señor, el Insabi se les cayó el Insabi. Es algo tan sencillo, José Luis. Mira, puede echarle la culpa al señor presidente todo lo que ha pasado de los gobiernos anteriores. De lo único que no puede decir que es culpa de los anteriores es de la distribución de los medicamentos, que es un problema que él creó. Que si había corruptos, debió haber castigado a los corruptos. Lo que no me está gustando es que hay una centralización y una federalización del manejo de la medicina, lo dijo el doctor. Somos, creo que 5 estados que estamos todavía aguantando, porque es muy riesgoso que llegue el momento que desde arriba se quiera manejar la salud de todo el país. Esa federalización va a llegar con el Hospital Orán, ¿eh? Porque el Hospital Orán se va a construir bajo este nuevo... Sí, de hecho ya está, ¿no? Sí, el Hospital Orán se inaugura a finales de año o quizá el próximo, pero va a ser parte del ya es federal y Bienestar. Ya pierde junto con el HRA. Pierde el control. El HRA siempre ha sido federal. Entonces el Orán es el único que es permanecía estatal. Y ahora con esto ya prácticamente pierde. Si seguimos en ese sentido, posiblemente la Secretaría de Salud va a servir solamente como un estandarte, porque todo va a estar manejado desde el nivel central. Central, ¿tú sabes que lo central? ¿Te acuerdas de otro presidente que hace 100 años fue centralista? Se apellidaba López también, Antonio López de Santana. Que todo lo que luego vino políticamente, que lo que nosotros nos separamos, etcétera. Un gobierno centralista va a fracasar siempre. Bueno, gracias, doctor Edgardo Redondo. Gracias. Gracias, José Luis. Edgar Ahumada, doctor. Doctor Paul Cerda. Pues muchas gracias. Muchas gracias y atentos. Esta es la Mesa de la Salud en tiempos de la Cuarta Transformación.